Capítulo 1. Charlie bajó a sus manos y rodillas. Ella estaba metido detrás de una fila de juegos de arcade de hacinamiento en el espacio de acceso entre las consolas y la pared. Cables eléctricos enredados y tapones inútiles esparcidos por debajo de ella. Ella fue arrinconado. La única salida era más allá de la cosa, y ella no era lo suficientemente rápido para hacerlo. Podía verlo acecho de ida y vuelta, la captura de destellos de movimiento al pasar por delante de los huecos entre los juegos. Apenas había espacio suficiente para moverse. Pero ella trató de arrastrarse hacia atrás, su pie atrapado en una cuerda, y se detuvo, contorsionándose para desalojar con cuidado. Ella oyó el choque de metal contra metal y la consola más alejado se balanceó hacia atrás contra la pared. Se dispara de nuevo, rompiendo la pantalla, y luego atacó a la siguiente. Chocando contra ellos casi rítmicamente, lagrimeó a través de la maquinaria, cada vez más cerca. Tengo que salir, tengo que hacerlo. El pensamiento pánico fue de gran ayuda, no había manera de salir. Su brazo le dolía, y ella quería llorar en voz alta. La sangre empapaba el vendaje hecho jirones, y parecía como si pudiera sentir que drene fuera de ella. La consola de unos pocos pies de distancia chocó contra la pared, y Charlie se encogió. Estaba cada vez más cerca, podía oír el rectificado de engranajes y el chasquido de los servos. Cada vez más fuerte. Con los ojos cerrados, aún podía ver la forma en que la miraba, ver el pelo enmarañado y el metal expuesto debajo de la carne sintética. De repente la consola frente a ella fue arrancada de distancia y se volcó. Varios han derribado como un juguete. Los cables de alimentación por debajo de sus manos y las rodillas fueron arrancados de distancia, y Charlie se deslizaron y tropezaron. A punto de caer, se contuvo y miró hacia arriba. Justo a tiempo para ver el balanceo hacia abajo de un gancho. Bienvenido a Hurricane, Utah. Charlie sonrió irónicamente en la señal, y siguió conduciendo. El mundo no tenía un aspecto diferente de un lado de la señal para el otro, pero sintió una anticipación nerviosa mientras se lo pasó. Ella no reconoce nada, en realidad, no había esperado. No tan lejos, en el borde de la ciudad, donde todo era la carretera y el espacio vacío, se preguntó lo que los otros parecían que eran ahora. Hace 10 años eran mejores amigos. Y entonces había sucedido, y todo terminado, al menos por Charlie. No había visto a ninguno de ellos desde que tenía 7 años de edad, que habían escrito todo el tiempo, ya que los niños, especialmente Marla, que escribió como si ella hablaba, rápido e incoherente, pero a medida que crecían habían crecido separadas. Las cartas habían crecido menos y más en el medio. Y las conversaciones que condujeron a este viaje habían sido superficial y llena de pausas incómodas. Charlie repitió sus nombres como para tranquilizar a sí misma que aún se acordaba de ellos. Marla, Jessica, Lamar, Carlton, John y Michael. Ese fue el motivo del viaje. Después de todo, Michael, pasaron 10 años desde que murió, 10 años desde que ocurrió. Y ahora sus padres les quería todo junto para la ceremonia de dedicación, todos sus viejos amigos allí cuando anunciaron la beca que estaban creando en su nombre. Charlie sabía que era una buena cosa que hacer, pero la reunión todavía se sentía un poco macabro. Se estremeció, y se volvió hacia abajo el aire acondicionado a pesar de que sabía que no era el frío. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, Charlie comenzó a reconocer cosas, algunas tiendas, y la sala de cine, que ahora estaba anunciando éxito de taquilla del verano. Se sintió un breve momento de sorpresa, luego sonrió a sí misma. ¿Qué esperabas? Que todo el lugar sería la misma, un monumento al momento de su salida, congelado para siempre en julio de 1985. Bueno,
Eso era exactamente lo que había esperado. Ella miró su reloj, todavía algunas horas para matar antes de que todos se reunieron. Pensó en ir al cine, pero ella sabía lo que realmente quería hacer. Charlie hizo un giro a la izquierda y se dirigió fuera de la ciudad. 10 minutos más tarde, ella se detuvo y se bajó. La casa se alzaba ante ella. Su silueta oscura de una herida en el cielo azul brillante. Charlie se apoyó en el coche, un poco mareado. Se tomó un momento para mantener el equilibrio, la respiración profunda. Ella había sabido que iba a estar aquí. Una mirada ilícita a través de libros de banco de su tía unos años antes le dijo que la hipoteca se paga, y la tía Jen sigue pagando impuestos a la propiedad. Solo habían pasado 10 años, no había ninguna razón por la que debería haber cambiado en absoluto. Charlie subió los escalones lentamente, teniendo en la pintura descascarada. El tercer escalón todavía tenía una tabla suelta, y los rosales se había hecho cargo de uno de los lados del pórtico, sus espinas morder con avidez en la madera. La puerta estaba cerrada con llave. Pero Charlie todavía tenía la llave. Ella en realidad nunca lo había utilizado. Cuando se deslizó en la cerradura se acordó de su padre que pone en su cadena alrededor de su cuello. En caso de que lo necesite. Bueno, lo necesitaba ahora. La puerta se abrió con facilidad, y Charlie miró a su alrededor. No recordaba mucho sobre el primer par de años aquí. Había sido solo 3 años de edad, y todos los recuerdos se desvaneció juntos en la falta de definición del dolor y la pérdida de un niño, sin entender por qué su madre tuvo que irse. Aferrándose a su padre cada momento, sin confiar en el mundo alrededor de ella a menos que estuviera allí, a menos que sujetaba fuertemente contra él. Enterrando a sí misma en sus camisas de franela y el olor de la grasa, y el metal caliente, las escaleras se extendían hacia arriba enfrente de ella, pero ella no se movió directamente a ellos. En lugar de ir a la sala de estar, donde todos los muebles seguían en su sitio, en realidad no lo había notado como un niño, pero la casa era un poco demasiado grande para los muebles que tenían. Y así que las cosas se extendieron demasiado ampliamente, con el fin de llenar el espacio. La mesa de café estaba demasiado lejos del sofá para llegar. El sillón demasiado por la habitación para mantener una conversación. Había una mancha oscura en el suelo de madera, cerca del centro de la habitación. Y Charlie dio un paso alrededor de ella rápidamente, y se fue a la cocina, donde los armarios llevan a cabo solo unos pocos ollas y sartenes, y algunos platos. Charlie nunca había sentido una falta de algo como un niño, pero al parecer ahora que la enormidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa. El intento de un hombre que había perdido tanto dar a su hija lo que pudo. Tenía una manera de exagerar todo lo que hacía. La última vez que estuvo aquí, la casa estaba a oscuras. Y todo lo que se sentía mal, ella se le está llevando por las escaleras a su habitación a pesar de que tenía 7 años, y podría haber ido más rápido en sus propios pies. Pero la tía Jen la recogió cuando se detuvieron en el porche, y se la llevó, cubriéndose la cara como si fuera un bebé en el sol deslumbrante, en su habitación. Tía Jen dejó en el suelo y cerró la puerta del dormitorio detrás de ellos, y le dijo que empacar su maleta, y Charlie lloraba porque todas sus cosas nunca podrían encajar en ese caso pequeño. «Podemos volver por el resto más tarde», dijo la tía Jen. Su impaciencia se escapa a través. Flotaba como Charlie indeciso en su armario, tratando de decidir qué camisetas de llevar consigo. Nunca habían volver para el resto. Charlie subió las escaleras, en dirección a su antiguo dormitorio. La puerta estaba abierta, y mientras la abría tenía la sensación vertiginosa de desplazamiento.
como si su yo más joven podría estar sentado allí, entre sus juguetes, mirar hacia arriba y preguntarle a Charlie, ¿quién es usted? Charlie entró, al igual que el resto de la casa. Su habitación estaba intacta, las paredes eran de color rosa pálido, y el techo, que se inclinaba de manera espectacular en un lado, siguiendo la línea del techo, fue pintado para que coincida. Su cama vieja seguía en pie contra la pared, debajo de una ventana grande. El colchón sigue intacta, aunque las hojas se habían ido, la ventana estaba rota, ligeramente abierta y en descomposición. Cortinas de encaje oscilaba en la brisa suave desde fuera. Había una mancha oscura en el agua de la pintura debajo de la ventana, se extiende hacia el colchón, donde el tiempo se había conseguido en los últimos años. Traición a la negligencia de la casa. Charlie subió a la cama y forzó la ventana cerrada, con un chillido que obedeció. Y Charlie dio un paso atrás, y volvió su atención al resto de la habitación, con las invenciones de su padre. Su primera noche en la casa, Charlie tenía miedo de dormir solo, no recordaba la noche, pero su padre le había dicho acerca bastante a menudo que la historia había tomado en la calidad de la memoria. Se sentó y lloró hasta que su padre llegó a encontrarla, hasta que él la levantó y la abrazó, y le prometió que se aseguraría de que nunca estaba sola otra vez. A la mañana siguiente, él la tomó de la mano y la condujo al garaje, donde se puso a trabajar. Cumplir esa promesa. El primero de sus inventos fue un conejo púrpura, ahora de color gris, con la edad a partir de años de estar sentado en la luz del sol. Su padre le había llamado Theodore. Él era del tamaño de un niño, 3 años de edad, su tamaño en el momento, y tuvo felpa, los ojos brillantes, y una pajarita roja pulcro. Él no hizo mucho. Solo se movió una mano, inclinó la cabeza hacia un lado, y dije en voz de su padre, «Te amo, Charlie», pero fue suficiente para darle un vigilante de noche, alguien para hacerle compañía cuando no podía dormir. En este momento Theodore se sentó en una silla de mimbre blanco en la esquina de la habitación. Charlie saludó con la mano, pero no se activa. No se devolvió el saludo. Después de Theodore, los juguetes se hicieron más compleja. Algunos trabajaban y otros no. Algunos parecían tener problemas técnicos permanentes y otros simplemente no apelar a la imaginación infantil de Charlie. Ella sabía que su padre llevó a los de vuelta a su taller y les reciclado de piezas, aunque ella no le gustaba verlas desmantelado, pero los que se mantuvieron, sus seres queridos, y que estaban aquí ahora, mirando con expectación, sonriente. Charlie apretó un botón al lado de su cama, se dio paso con rigidez, pero no pasó nada. Ella lo empujó de nuevo, manteniéndolo durante más tiempo, y esta vez, al otro lado de la habitación, con el crujido cansado de metal sobre metal, el unicornio empezó a moverse. El unicornio, que Charlie había llamado Stanley por alguna razón ya no podía recordar, era de metal y había sido pintado de color blanco brillante, y avanzaba lentamente por la habitación en una pista circular. Meneó la cabeza rígidamente hacia arriba y abajo. La pista chilló ahora, y ya que la vuelta a la esquina y se detuvo al lado de donde Charlie se sentó en la cama. Ella se bajó y se arrodilló junto a él en el suelo, acariciando su flanco. Su pintura brillante estaba agrietada y de la peladura, y su cara se había entregado a la oxidación, por lo que sus ojos miraban animados de la caries. Se necesita una nueva capa de pintura, Stanley, dijo Charlie en voz alta. El unicornio miraba hacia el futuro, que no responde. Al pie de la cama había una rueda, hecho de metal parcheado juntos. Siempre la había recordado algo que podría encontrar en un submarino. Charlie giró, se metió por un momento, y luego se dio, girando como siempre lo hacía.
Al otro lado de la sala de la puerta del armario se abrió más pequeño, y fuera de ella navegó en su pista una muñeca de tamaño infantil que lleva una taza de té y platillo en sus pequeñas manos como una ofrenda. Vestido a cuadros de ella todavía estaba fresco, y sus zapatos de charol todavía brillaba. Tal vez en el armario que había sido protegido de los daños de la humedad, Charlie había tenido un traje idéntico, cuando ella y ella era a la misma altura. «Hola», ella dijo en voz baja. A medida que la rueda de desenrollado, ella se retiró al armario de nuevo, cerrando la puerta detrás de ella. Charlie la siguió hasta la pared del armario. Los armarios se habían construido para alinearse con la inclinación del techo, y había 3 de ellos. Ella vivía en el corto, que era pies alrededor de 3,5 de altura. Junto a él fue uno de un pie o de modo más alto, y 1/3, más cercano a la puerta de la habitación, fue la misma altura que el resto de la habitación. Ella sonrió, recordando. «¿Por qué tienes 3 armarios?», John había exigido. La primera vez que se acercó, ella lo miró sin comprender, confundido por la pregunta. «Porque eso es cuántos hay», dijo finalmente. Entonces, a la defensiva, señaló a la más pequeña, de que uno de ella. «De todos modos», añadió. John asintió, satisfecho. Charlie sacudió la cabeza, y abrió la puerta a la mitad del armario, o lo intentó. El mando se detuvo con una sacudida. Estaba cerrada con llave. Ella sacudió un par de veces, pero se rindió sin mucha convicción. Se quedó agachado cerca del piso y la vista hacia el más alto más cerca, su armario de gran chica que ella algún día crecer. «Usted no lo necesita hasta que esté más grande», su padre diría. Pero ese día nunca llegó. Ahora estaba abierta ligeramente, pero Charlie no perturbarlo, no había abierto para ella, que solo había dado paso a la vez, antes de que ella se puso de pie. Se dio cuenta de algo brillante, medio oculto bajo el borde de la puerta del medio de bloqueo. Ella se inclinó para recogerlo. Parecía un trozo de una placa de circuito roto off. Ella sonrió levemente. Tuercas y pernos, y restos, y las partes habían aparecido por todo el lugar. En otro tiempo, su padre siempre tenía las piezas perdidas en los bolsillos. Se llevaría algo que estaba trabajando en sus alrededores, lo colocó, y olvidar dónde estaba, o peor aún, poner algo a un lado, para su custodia, para no ser visto de nuevo. También había un mechón de su cabello. Se aferra a ella, desenrolló con cuidado desde el pequeño borde de metal del que está pegado por último, como si hubiera estado poniendo apagado. Charlie cruzó la habitación y recogió Theodore. Su espalda no se había desvanecido en el sol como la parte delantera de su cuerpo, y fue el mismo púrpura rica, oscura, recordó. Se apretó el botón en la base de su cuello, pero se quedó sin vida. Su pelaje estaba raída, una oreja colgando por un solo hilo en descomposición. Y a través del agujero que podía ver el verde de plástico de su placa de circuito, Charlie contuvo el aliento, escuchando con temor por algo. «Oh, mentira», el conejo dijo con un ruido de tensión apenas audible, y Charlie lo sentó, su rostro y su pecho caliente pellizcado apretado. Realmente no había esperado oír la voz de su padre. «Yo también te amo».